Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Michisoft. Hoy aprenderemos cómo realizar la configuración y el uso básico de la carta aporte de Lynx, la carta aporte más completa y fácil de usar en México. Es conveniente señalar que existen dos modalidades de carta aporte. Para documentos de traslado, cuando vamos a mover mercancía propia por nuestros propios medios, que abarca los siguientes casos. Trasladar mercancía propia de una sucursal a otra. Llevar mercancía a un cliente que nos realizó una compra. Transportar mercancía que se va a vender cuando llegue al destino, por ejemplo, venta en ruta. Para documentos de ingreso con complemento carta aporte. Cuando nuestra empresa realiza servicios de transporte y vamos a transportar la mercancía de un cliente de una ubicación a otra, es decir, un flete. Lynx soporta todos los medios de transporte de la carta aporte en México. Autotransporte, marítima, aérea o ferroviaria. Antes de comenzar a usar la carta aporte, debemos configurar los tipos de documento que vamos a realizar. Sin embargo, es conveniente que indiquemos cuál o cuáles de estos utilizaremos en nuestra empresa. Para ello, crearemos los tipos de movimiento necesarios. Iremos al menú, sección Inventario, Configuración, Módulo Configuración, en la pestaña Movimientos. En el campo Tipo, seleccionamos uno de los tipos de carta aporte, ya sea autotransporte, marítima, aérea o ferroviaria. En la abreviatura, escribiremos la abreviatura que queremos utilizar en el movimiento. Por ejemplo, TCP de traslado carta aporte y AT de autotransporte. En nombre, escribiremos el nombre completo que queremos asignar al movimiento. En el campo Formatos, seleccionamos uno o más de los formatos del tipo de transporte que deseamos que los usuarios puedan seleccionar cuando capturan documentos de este tipo. Recuerden que para seleccionar más de una opción en un campo de selección múltiple, debemos presionar la tecla Control mientras seleccionamos las opciones, dando clic. Si se requiere que la versión imprimible se muestre al terminar la captura de un documento, activamos la impresión automática. El formato también puede ser enviado automáticamente por email si activamos el envío en la sección de envío por email. Una vez que ya tengamos registrados los movimientos que va a utilizar nuestra empresa, recargamos el módulo y vamos a la pestaña de folios, para que los folios de carta aporte puedan comenzar en algún número, generalmente el 1. Guardamos los cambios, y ahora ya podremos capturar los documentos de carta aporte. Para capturar un documento de carta aporte, iremos al menú, sección Inventario, Procesos, Carta aporte. Recuerden que si no vemos el módulo de carta aporte, necesitaremos contactar con un administrador para que nos dé el permiso agregando el módulo a nuestro menú, o bien que nos asigne un menú que contenga la carta aporte. En el campo Tipo de documento, saldrá una lista de movimientos que hayamos creado en la configuración previa. En Origen de los datos, seleccionaremos la opción que se ajuste a lo que deseamos realizar, que puede ser Venta. Si utilizamos Lynx como punto de venta, hemos realizado una venta a un cliente y vamos a llevar la mercancía a su domicilio. Por ejemplo, una mueblería que requiere llevar un ropero al domicilio del cliente. Traspaso. Si vamos a mover mercancía entre nuestros almacenes propios. Existencia. Si tenemos vendedores en ruta que suelen llevar toda la mercancía que tienen asignada cada vez que salen a vender. Ingresos CCP. CCP es por complemento carta aporte. Si el giro de nuestra empresa es el de transportista y realizamos servicios de tipo flete, primero realizamos la captura de la carta aporte y posteriormente la ligamos a un comprobante de tipo ingreso, es decir, una factura. Traslado. Si solo requerimos justificar el traslado de una mercancía y se puede facturar en un sistema externo a Lynx. En el campo Almacén, seleccionamos el almacén de donde saldrá la mercancía.
Si el origen de los datos seleccionamos traspaso, se habilitará un segundo campo de almacén, el almacén destino. Si seleccionamos venta o ingresos SP, se habilitará el campo cliente para que seleccionemos el cliente al que se le va a llevar la mercancía. Si seleccionamos traslado, también deberemos indicar un cliente. Los clientes son tomados del catálogo de clientes, aunque también es posible darnos de alta desde el módulo de cartaporte. Si vamos a dar de alta un cliente desde cartaporte, podremos capturarlo manualmente escribiendo sus datos en el formulario o bien escaneando el código QR de la constancia de situación fiscal del cliente, ya sea mediante un escáner que soporte la lectura de QR o bien mediante la cámara de nuestro dispositivo, smartphone o laptop. Si capturamos las datos del cliente por medio de la constancia, debemos recordar indicar el régimen fiscal y el uso de CFDI del cliente. Ahora, continuando con la cartaporte, llenaremos los datos generales. Dependiendo de las opciones que indiquemos, algunos de los campos se habilitarán o deshabilitarán de forma automática. Si el transporte es internacional, se activarán los campos entrada, salida, mercancía, país destino, vía entrada-salida y regímenes aduaneros. Si necesitamos utilizar más de un régimen aduanero, daremos clic en las opciones que necesitamos mientras mantenemos presionada la tecla Control. En la sección Ubicaciones, el sistema por defecto carga dos ubicaciones, origen y destino, en blanco. Si los datos provienen de un traspaso, las ubicaciones se llenarán automáticamente con los datos de los almacenes origen y destino. La lista de ubicaciones muestra por defecto los datos mínimos, que son tipo, fecha, hora, distancia, RFC y código postal. Pero si se requiere, podemos llenar los demás datos pulsando el icono de editar ubicación o PC8. Podremos dar de alta tantas ubicaciones como sea necesario, teniendo en cuenta que el transporte ferroviario requiere de al menos 6 ubicaciones, un origen y 5 destinos. Links le asigna el ID ubicación de forma automática a las ubicaciones según su tipo. Dependiendo del tipo de documento y su medio de transporte, el formulario cambiará para permitirnos capturar los datos necesarios para el medio de transporte. En el caso del transporte automotriz o autotransporte, podemos tomar los datos de los catálogos de control vehicular, o bien capturarlos aquí manualmente en el documento para que posteriormente estén disponibles en futuras capturas. En la tabla de la sección Mercancías a trasladar, se muestran los campos mínimos necesarios. Si se requiere agregar más información, pulsamos el icono Editar opciones o F8. Estos datos pueden ser opcionales u obligatorios dependiendo del medio de transporte, si el traslado es internacional, etc. Por defecto, el formulario muestra el valor de material peligroso que se encuentra asociado a la clave del producto o servicio en el catálogo de productos y servicios del SAT. Si el origen de los datos es una venta o un traspaso realizado dentro de links, se tomará la lista de artículos que contenga la venta o traspaso para llenar la lista de mercancías.
El SAT considera dos casos para el tratamiento de material peligroso. Si un material es potencialmente peligroso dependiendo de su embalaje, por ejemplo en el caso de transportar baterías de litio, el SAT lo cataloga como 0,1, quedando a criterio del transportista si el material es realmente peligroso. En este caso, puede dejar el campo clave MAT, peligroso, vacío, o bien indicar la clave. Si un material es peligroso en todas sus formas, como por ejemplo los materiales explosivos, el SAT lo cataloga como 1, y en este caso debemos agregar la clave de material peligroso obligatoriamente. En el caso de transportar material peligroso, se requiere indicar la aseguradora y la póliza de medio ambiente. Si por alguna razón necesitamos eliminar todas las mercancías de la tabla, presionamos el botón Borrar mercancías. El sistema preguntará si estamos seguros de realizar la operación. También podremos eliminar artículos específicos dando clic en el botón Borrar fila de cada registro. Finalmente, los datos en la parte inferior se llenarán conforme los datos de ubicaciones y mercancías sean capturados correctamente. Cuando se transporta mucha mercancía, es preferible llenar los datos por medio de un archivo en Excel. Para esto, en la barra de acciones pulsamos el botón Importar datos de mercancías o bien la tecla F8. En la ventana emergente, veremos algunas instrucciones. La primera vez, es necesario leerlas detenidamente. Para descargar una plantilla de cómo organizar la información, pulsamos nuevamente F8. El archivo de importación contiene una única hoja con información organizada de la siguiente forma. En la fila 2 están los títulos de las columnas o campos que se requiere cargar. Las celdas en color rojo oscuro son indispensables, es decir, el sistema no cargará los datos si omitimos algún dato de estas columnas. Las celdas en color turquesa son campos opcionales o condicionales dependiendo del tipo de transporte. Las celdas que comienzan con un icono de cadenas son celdas de datos que se relacionan con otros catálogos y deben escribirse o registrarse igual que en el catálogo relacionado. Por ejemplo, la celda Bienes transportados debe llenarse con código del catálogo del SAT, clave para ser correspondiente a la mercancía que se transporta. En la fila 3 hay una breve explicación de algunos de los campos más importantes. Llenaremos las datas a partir de la fila 4. No debemos eliminar ninguna de las filas 1 a 3, ya que contienen columnas que el sistema utiliza como referencia al momento de cargar el archivo. Cualquier dato que capturemos fuera de las columnas coloreadas o en alguna otra hoja será ignorado. Por lo tanto, se recomienda no crear nuevas hojas en el libro, ya que el sistema leerá siempre la primera hoja y en las columnas coloreadas. Una vez que llenemos los datos en la hoja de Excel, cargamos el archivo con el botón Cargar y luego presionamos el botón Importar o F10. Si la información está organizada correctamente, se importarán los datos en la tabla de mercancías. Una vez que tengamos listo nuestro documento, pulsamos Guardar o F10. El sistema realizará algunas validaciones conforme a los lineamientos de la guía de llenado del complemento Cartaporte del SAT. En caso de que se detecte errores, se nos notificará los errores encontrados. Realizaremos las correcciones pertinentes e intentaremos grabar nuevamente. Una vez que se guarde el documento, si este es de tipo traslado, se intentará timbrar. En algunas ocasiones, puede haber detalles que el FAQ señala como errores. En estos casos, el timbrado no se completará, pero podremos realizar las correcciones al documento abriéndolos desde el botón Mostrar tabla o F9. En esta tabla, veremos por defecto los documentos de traslado que no han sido timbrados para que podamos corregirlos. Para abrir un documento y modificarlo, damos doble clic o Enter en el documento. Es posible abrir un documento que ya fue timbrado para aprovechar la información. En la columna Timbrado, damos clic en el icono de lupa. Se nos mostrarán los filtros de la tabla. Activamos el estado timbrado, damos clic en Aplicar filtros y ahora veremos los documentos previamente timbrados. Damos doble clic o Enter en el documento que queremos abrir, y el sistema copiará los datos del documento timbrado y llenará el formulario para que podamos guardarlo como un nuevo documento de Cartaporte.
Para ver los documentos de traslado que no han sido timbrados por el PAC, podemos abrir el módulo de consulta de timbrado. En la sección Sistema, Informes, abrimos el módulo Informes timbrados. En el campo Origen del movimiento, seleccionaremos Traslado. En los campos de fecha, podemos indicar la fecha si es que queremos filtrar por algún intervalo. Daremos clic en la lupa. En la sección Resultado de la consulta, veremos los traslados que estén pendientes por timbrar, si los hay. Podemos reintentar el timbrado dando doble clic en algún documento en específico, o bien seleccionar los documentos y luego dar clic en el botón Timbrar todos los documentos marcados, UF11. En caso de realizar servicios de transporte y capturar documentos de carta aporte de tipo ingresos CCP, el procedimiento principal es el mismo. Capturaremos un documento indicando como origen de los datos ingresos CCP. Una vez registradas las mercancías y todos los datos de la carta aporte, guardaremos el documento, pero ahora el sistema no realizará el timbrado automático del documento. En cambio, el sistema solo nos dará el folio que se asignó. Ahora, debemos acudir al módulo de ventas. En este módulo capturaremos los datos correspondientes a la facturación del servicio, y en el campo Complementos CP, damos clic en el icono del camión. Nos aparecerá una ventana con los documentos de traslado que hayamos realizado al cliente que vamos a facturar, y no estén ligados a otra factura. Para ligar un documento de traslado con la factura, damos doble clic o Enter en el traslado que deseemos. Si por alguna razón ligamos un traslado a un documento y queremos desligarlo, volvemos a dar clic en el icono del camión y en la ventana damos clic en el botón Desligar o F3. Una vez que hayamos ligado el traslado a la venta, podemos continuar con la facturación de forma normal. Si hubiera un error al intentar el timbrado, el sistema nos lo notificará. Si el problema proviene de los datos de la carta aporte, podemos corregir el documento de traslado desde el módulo de carta aporte. Pero para volver a intentar el timbrado, ahora en el módulo de informes timbrado, en el campo Origen del movimiento, seleccionaremos Venta. Consultaremos e intentaremos timbrar nuevamente. Esperamos que este tutorial les haya aclarado todas sus dudas para el uso de la carta aporte de Lynx, la carta aporte más completa y fácil de usar en México.